Bien. Bueno, esta es la pregunta de hoy. ¿Resucitó Jesús? Antes que nada, es bueno analizar esto históricamente, ¿no? Y ver cómo se define un hecho histórico. Para poder estudiarlo históricamente, cuando un historiador habla de que X cosa ocurrió, dice algo como esto, ¿no? Dados los datos disponibles, la mejor explicación indica que estamos justificados para tener un grado razonable de certeza de que X tal cosa ocurrió y que parece más cierto en este momento que las hipótesis que compiten entre sí. Por consiguiente, tenemos una base racional para creerlo. Sin embargo, nuestra conclusión está sujeta a revisión o abandono, ya que pueden surgir nuevos datos en el futuro que muestran que las cosas sucedieron de manera diferente a lo que se propone actualmente. Bien, eso es lo que un historiador debe hacer al tomar cada caso histórico. Esto sucedió con el Titanic, por ejemplo, ¿no? En el Titanic había dos hipótesis posibles sobre cómo se hundió. Hubo una hipótesis que duró mucho tiempo y después se encontraron información de que la otra hipótesis era más valorable y fue la que resultó ganadora, por decirlo así. Entonces, antes que nada, vamos a ver, como dice la primera parte, los datos disponibles. Lo que se llama comúnmente en historia los cimientos históricos. Esas cosas que no están discutidas por nadie que sea erudito en el tema, ya sea cristiano o no cristiano, son gente que, como veíamos la vez pasada también, hay suficiente respaldo histórico para creer en estas cosas. ¿Bien? Vamos a ver. La primera. Después de su crucifixión, ¿no? Jesús fue crucificado, eso está respaldado históricamente más allá de la Biblia. Después de su crucifixión, Jesús fue enterrado por José de Arimatea en una tumba. Bien. La segunda clave histórica que no está discutida por nadie que realmente haya estudiado el tema, ¿no? Eruditos hay muchísimos sobre el Nuevo Testamento y sobre Jesús que no son cristianos. Así que también tienen el respaldo de ellos. La segunda dice, la tumba fue encontrada vacía por un grupo de mujeres que lo seguían después de su muerte. El tercer hecho histórico indiscutible es que en diferentes ocasiones y circunstancias, varios grupos e individuos, de forma grupal y alguna gente individualmente, experimentaron un encuentro con el Jesús resucitado. O al menos dicen haber experimentado ese encuentro. ¿Bien? Y en cuarto lugar, los discípulos originales, esos 12 discípulos, y más, ¿no? Los 12 discípulos y mucho más que lo seguían, llegaron a creer que Jesús fue resucitado a pesar de tener toda predisposición a la contraria. Esto es lo que relata los evangelios y lo que relata la Biblia, pero también es lo que relatan varias fuentes externas. Así que, si quieren, lo pueden buscar, pero créanme de antemano de que estas cuatro cosas no son discutidas por ningún erudito en el tema. Así que, tomando estos cuatro datos disponibles, estos cuatro hechos, no necesariamente quiere decir que Jesús resucitó. Son cuatro hechos que están ahí. Ahora, ¿cuál es la mejor explicación posible para estos cuatro hechos? Ya han surgido diferentes teorías e hipótesis a lo largo de la historia, y es lo que está bueno ir estudiando, ¿no? ¿Qué hipótesis han surgido? Algunas se mantienen actualmente, otras ya han caído por su propio peso, pero bueno, vamos a ir estudiándolas, porque uno puede decir, bueno, estas cuatro cosas pudieron haber pasado, pero Jesús necesariamente no tuvo que haber resucitado. Así que vamos a ir viendo. La primera es la teoría de la alucinación. Esta teoría, el impulsor de esta teoría es Charles Ludemann, un erudito muy importante del Nuevo Testamento, que es uno de los líderes o cabeceras del Seminar Jesus, el Seminario de Jesús, que es justamente una institución con eruditos destacados del Nuevo Testamento, justamente que lo que buscan es desmitificar el Jesús cristiano, ¿no? Al religioso, al Jesús Dios, sino el estudiar históricamente al Jesús hombre. ¿Bien? Entonces, claramente, todos estos personajes, estos eruditos que estudian mucho el tema, como Charles Ludemann, el impulsor de esta teoría, no son cristianos. Él fue el impulsor de esta teoría. Vamos a ver qué dice. La hipótesis dice así. Jesús no resucitó. Los discípulos creyeron que Jesús había resucitado porque en verdad tuvieron visiones con su principal referente como protagonista, ¿no? Fue tan fuerte el shock de su muerte que alucinaron con él y lo sintieron como real. Por eso estuvieron dispuestos hasta la muerte por su causa, porque estaban convencidos sinceramente, ¿no? Seguir tanto tiempo con una persona que marcó tanto en la historia te lleva a que después de su muerte, que no la esperabas, un shock tan tremendo que, bueno, lo ves en sueños, lo ves en visiones y crees que está resucitado y das la vida por esa persona. Es una teoría que, como decíamos al principio,
hay que respetar. Ahora vamos a verla, a la luz de la evidencia, a ver si cumple o no cumple con ciertos requisitos. En primer lugar, sí cumple, y tiene un punto positivo, que es, explica por qué los discípulos creyeron que Jesús había resucitado, ¿no? Quizás le pasó esto, y bueno, se entiende por qué los discípulos tomaron esta creencia y la llevaron hasta la muerte. Pero tiene una primera falla, que es que todos los estudios médicos, realmente, y todos los estudios avanzados en neurociencia, uno lo puede buscar, por eso siempre incentivamos acá, a buscar y seguir estudiando sobre estos temas, muestran que son imposibles las alucinaciones de diferentes personas y de grandes grupos en diferentes lugares y con gente que no estaba predispuesta a tenerlas, como Pablo o Santiago. ¿Bien? O sea, porque uno puede decir, bueno, los discípulos quizás sí, pero Pablo, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Por qué se encuentra con Jesús? Santiago, que era el hermano, que sabía que era un hombre de carne y hueso, que había nacido con él y que habían pasado la infancia juntos? ¿Por qué? Que eran totalmente escépticos, que no estaban esperando encontrarse con él. ¿Por qué? ¿Por qué toman esto? Pero además, hay fuerte evidencia histórica de que el testimonio era de más de 400 personas que decían que habían visto a Jesús resucitado. Entonces es en grandes grupos, en personas individuales, en pequeños grupos, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Así que esta teoría no llega a explicar esto que es importante. Y además, hay otra cosa aún más clara, que no explica por qué la tumba estaba vacía. Que fue un hecho histórico, un cimiento histórico, que la tumba realmente estaba vacía y se mantiene vacía. Entonces, esta teoría tiene un punto bueno, pero falla en dos puntos centrales y por lo tanto termina cayendo por su propio peso. Está esta otra teoría de la muerte aparente que fue impulsada, si mal no recuerdo, en 1780 y que viene desde hace mucho tiempo, pero su principal referente es Johannes Fried. Johannes Fried, pueden buscar sobre él y sobre esta teoría. Pero lo que dice es que Jesús en verdad no murió, ¿no? Que parecía que había muerto, pero en realidad los romanos no llegaron a matarlo del todo. Jesús simplemente se desmayó por tanto sufrimiento y lo llevaron a la tumba así, desvanecido, pero con vida. Luego, de alguna manera asombrosa, logró escaparse y se le apareció a sus seguidores. Esto parece las series, ¿viste? Cuando muere un personaje y parece que la serie se cae y después el personaje aparece vivo porque había una parte que no nos había mostrado. Bueno, esto parece algo así. Explica por qué la tumba estaba vacía y el reencuentro de Jesús con sus discípulos. Pero tiene fallas importantes. Uno es, también, de acuerdo a la evidencia histórica y el conocimiento médico, es imposible que un romano no lograra matar a uno de sus condenados. Sus técnicas eran demasiado crueles. Si uno se pone a estudiar la técnica de tortura y crucifixión de un romano, no hay chance. No hay chance de que Jesús no haya muerto. Además, hay muchos estudios médicos de un montón de características de la muerte de Jesús, de que es brutal la evidencia a favor de que claramente un romano no dejaba a un criminal sin matar. Pero además, aunque no hubiera muerto del todo, suponiendo ese caso, es imposible que una persona tan desangrentada y dolida y torturada como una víctima de la crucifixión romana siga viva 36 horas después. Y no solo eso, que haya sido capaz de mover la roca de su tumba en ese estado y vencer a la Guardia Romana, muy importante, muy sofisticada, y además de eso, presentarse frente a sus seguidores en perfecto estado. O sea, porque no solo tenía que casi muerto, luchar contra la Guardia Romana, escapar, sino que aparecerles a sus discípulos y decirle, mira, estoy vivo, como si estuviera resucitado, ¿no? Pues estaría todo ensangrentado, sufriendo y casi que muriéndose. Los discípulos, más que maravillarse, estarían viendo cómo sanarlo. Entonces es como que esta teoría aún cae más por su propio peso que la anterior. La otra, que esta la relatan los mismos evangelios, ¿no? Así que esta quizás es de las más antiguas teorías que surgieron frente a la resurrección, que es la teoría del robo del cuerpo. Lo que dice es que los discípulos orquestaron el mayor engaño de la historia. Robaron el cadáver de Jesús y le mintieron a todos
diciendo que su líder había resucitado. El saqueo de tumbas era un problema conocido en el siglo I. ¿Por qué este no puede ser otro caso más? Bueno, en primer lugar, explica la tumba vacía y un engaño de los discípulos que mintieron sobre sus visiones. ¿Bien? Pero quizás tenían alguna razón. ¿Qué pasa? Los discípulos, y esto choca muy fuerte contra esta teoría, es que los discípulos dieron su vida por esta supuesta mentira, sabiendo que era mentira. Eso no entra en ningún cerebro racional. Uno puede decir, no, pero pará. Esto a veces hablando con gente me dice, bueno, no, pero los musulmanes, por ejemplo, o hasta los mártires cristianos, mueren por algo que creen que... mueren por una causa. Y es mentira. Por ejemplo, alguien te dice un cristiano o alguien que puede decir, mira, el musulmán muere por una causa y se explota en un atentado terrorista y muere por esa causa. El tema acá es que esa persona no muere sabiendo que eso es mentira. No comprobó que eso era mentira. Cree que es verdad. Pero si por H o por B viera que Alá o Mahoma es toda una farsa, es insólito que esa persona siga llegando hasta la vida por eso. Esa persona da la vida porque está fuertemente convencido de que eso es así y de que morir por esa causa le va a generar algún resultado futuro. Pero no sabiendo que era mentira, como en este caso los discípulos. O sea, los discípulos ven a Jesús, ven que es toda una farsa, pero igual ellos dan su vida por eso. Eso es una locura. O sea, es menos racional que cualquier otra opción. Pero además, hay otra cosa, es que los discípulos no esperaban que Jesús resucitara. Nosotros lo vemos ahora todos con los lentes del siglo XXI, pero los judíos en esa época no entendían que el Mesías tenía que resucitar, porque eso no estaba claro en las Escrituras. Si uno analiza hasta hoy en día, o sea, lo que creen los judíos, no creen que Jesús que el Mesías tiene que resucitar, sino que iba a ser un rey o que iba a tener un fuerte impacto político. O sea, la Escritura no estaba clara. Es más, este acto estremecedor tuvo que hacer que los discípulos como que reinterpretaran las Escrituras y le vieran un significado que no estaban viendo antes. No estaban ansiosos, mirar a ver si Jesús resucita o no. No creían que eso iba a pasar. Al revés, estaban frustrados porque su líder, que creían que iba a tener otro impacto o otro poder, termina siendo crucificado como un criminal. Además, si todo esto, que me parece que ya es devastadora esta teoría, ¿cómo lograron vencer a la Guardia Romana? Estos inexperientes discípulos cristianos que no sabemos por los relatos de los evangelios y por fuentes históricas de que no eran ningunos expertos en esto, ¿no? Sino que había pescadores, recogedores de impuestos, pero nadie que se ha preparado para combatir a una guardia romana. Y además, tenemos más preguntas. ¿Quién se le aparece a Pablo y a Santiago? Y a otros que no estaban directamente vinculados a los discípulos, que fueron los que robaron el cuerpo. ¿Por qué Pablo, este personaje del siglo I, que luchaba en contra del cristianismo, por qué cambia tan radicalmente su posición? Y dice que se encontró con Jesús. ¿Cuál es la razón de eso? ¿No? Pero bueno, así que esta teoría también, digo, frente a la evidencia, no parece la opción más razonable. Otra teoría más, la de la tumba errada. Esta ya realmente casi ningún erudito la apoya, pero está bueno mencionarla por las dudas. El impulsor de esto era un alemán, si no mal recuerdo, que se llamaba Kirchhoff Lake. Lo pueden buscar también, pero realmente esta teoría ya no tiene casi adeptos, pero está bueno mirarla. Que dice así: los discípulos fueron a la tumba equivocada a ver qué había pasado con el cuerpo. Y al verla vacía, luego supieron que Jesús había resucitado. Claro, o sea, lo que fue es que fueron a la tumba incorrecta. Entonces dijeron, mirá, la tumba está vacía. Jesús resucitó. Vamos a morir por esto. Sí, explica la tumba vacía y la creencia de los discípulos, pero como las otras tiene fallas. Esto es lo evidente, ¿no? O sea, las autoridades judías o romanas habrían ido a la tumba correcta y mostrado que el cuerpo de Jesús yacía muerto. La tumba era conocida por todos los judíos porque era de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín judío. O sea, muy fácilmente hubieran callado a estos cristianos que empezaron a consternar el mundo muchachos, acá está la tumba vacía.
Acá está la tumba con Jesús, se equivocaron de tumba, esa es otra. O sea, esto es medio ilógico, este planteo. Y además, ¿cómo se explican todas las diferentes y variadas apariciones de Jesús con sus seguidores, con más de 400 personas y con escépticos más adelante como Pablo o Santiago? Así que nos queda preguntarnos, bueno, si todas estas teorías caen, si todas estas hipótesis caen, ¿qué pasa con la resurrección? Es la hipótesis más probable de todas y por lo tanto la más confiable en términos históricos. Tiene un punto débil, si se quiere. Es algo sobrenatural. Y acá es donde muchos chocan contra la resurrección. No creen en ella porque es algo sobrenatural. Ahora, la pregunta es, ¿no es algo así lo que esperaríamos como señal de Dios? O sea, si quisiéramos que Dios mostrara que Jesús resucitó, que Jesús es Dios, ¿qué señal haríamos si no es una obra sobrenatural? ¿No? Aunque es algo sobrenatural, es la que cumple con todos los cimientos históricos y explica de manera más acertada todos los sucesos registrados. Explica la tumba vacía y la creencia de los discípulos, explica las apariciones de Jesús después de su muerte, explica la conversión de escépticos como Pablo y Santiago, que también dieron su vida por la causa, y explica por qué sus seguidores tomaron la resurrección como base de su discurso y fueron hasta la muerte en defensa de Cristo. Esta es la pregunta, ¿no? Que comentamos un poco esto al principio, ¿no? De que muchos pueden preguntar, bueno, uno plantea todo el lado cristiano, pero bueno, hay mucha gente que estudia sobre este tema y no llega a la misma conclusión. Entonces, ¿por qué no creen todos los eruditos? Yo los invito a escucharlos, porque creo que desde mala fe o no es del todo, no sé si es del todo correcto de que yo hable por ellos. Está bueno que ustedes le escuchen. Y creo que la mejor forma de escucharlos es, por ejemplo, buscar debates donde los principales eruditos sobre el tema, les puedo mencionar algunos, quizás uno de los más importantes es Bart Ehrman, lo pueden buscar y pueden ver, es ultra estudioso, es muy bueno, habla muy bien y hace muy buenos debates, pero está en contra de la solución. Entonces, es bueno que vean a todos los, si quieren investigar más sobre esto, que busquen a aquellos que realmente saben sobre este tema y que están en contra de la resurrección. Yo me he tomado el tiempo de hacerlo, me gusta mucho escuchar debates y charlas y posicionamientos en contra de este tema, justamente para ver si lo que yo creo es real o no, porque si obviamente yo solo escucho la voz cristiana, claramente me voy a hacer cristiano, ¿no? Entonces, digo, me gusta escuchar visiones contrarias para ver si realmente el cristianismo es a prueba de balas o no, y es la verdad o no. Entonces, lo que yo he visto hasta ahora, lo que he escuchado, lo que he visto, es que hay un grave, el principal lucha no es contra todas estas evidencias. La mayoría te puede decir, bueno, sí, todo esto parece sentido, la hipótesis de que el cristianismo es la más razonable, pero hay una cosa que no me entra en la cabeza, y es que una persona resucite. Eso nunca lo vimos en nuestra vida, y como nunca lo vimos, es algo sobrenatural, es algo que no entra en nuestra cabeza, racional, ¿no? Por eso yo al principio hablaba de esto, de los sesgos. Esto es importante. Más allá de que mucha gente haya estudiado y sepa mucho sobre el tema. Todos tenemos sesgos, porque no somos 100% racionales, porque vivimos en base a circunstancias, somos producto muchas veces de nuestras circunstancias, de nuestros contextos, de nuestra crianza, de lo que hemos aprendido en la vida. Y estos sesgos pueden ser tanto a favor del cristianismo como en contra, ¿no? Hay mucha gente que, como decía, o sea, puede ser cristiana, devota, y no ponerse en ningún momento en la duda porque sus sesgos justamente lo llevan a creer esto más que nada. Entonces, bueno, no sé si es del todo correcto eso, pero es aceptable de que haya sesgos sobre ese lado. Que quizás le cuesta estudiar este tema porque, claro, tienen sesgos a favor. O sea, todos lo llevan a que, bueno, sí o sí, el cristianismo es verdad, más allá de lo que diga la evidencia. Y eso no es bueno si uno quiere ser honesto intelectualmente. Pero lo que pasa también en este caso, yo personalmente intento no tener ese sesgo positivo. Si alguno de ustedes lo ve, lo pueden poner en los comentarios, me lo dicen, y lo charlamos y ven en alguna cosa que digo que no se ajusta a la evidencia y que se ajusta a un sesgo personal. Lo que yo noto, y me parece bastante evidente, en este razonamiento, ¿no? Que es antisobrenatural, que es decir, no puedo creer en esto más allá de la evidencia porque es un milagro y los milagros no existen. O sea, porque es algo que no entra en nuestra cabeza de que la gente resucite. Es mucho más racional cualquier otra cosa a que alguien resucite. Entonces, yo creo que eso es un sesgo negativo, un sesgo que
pone el sesgo adelante de la evidencia, adelante de la investigación. Antes de investigar cualquier cosa ya dice, no puedo creer en esto porque los milagros no existen. Y creo que eso es muy perjudicial si nosotros realmente queremos buscar la verdad o queremos ser honestos intelectualmente al investigar este tipo de cosas. Porque lo que tenemos que hacer es decir, bueno, me saco este sesgo de encima, es decir, me aferro solamente a la evidencia, más allá de mi sesgo a favor o en contra del cristianismo. Me aferro a la evidencia y voy hasta la muerte a lo que diga la evidencia. Eso creo que es lo más, me parece, lo más sabio, lo más racional y lo que deberíamos todos a buscar con honestidad intelectual. Teniendo eso en cuenta, uno puede hacer esta definición, volviendo al principio, de que, dados los datos disponibles, ¿no?, los desconocimientos históricos y lo que ocurrió en el primer siglo, la mejor explicación indica que estamos justificados para tener un grado razonable de certeza de que la resurrección de Jesús ocurrió y que parece más cierto en este momento que las hipótesis que compiten entre sí. No hay otra hipótesis que dé más explicaciones y que sea más probable en términos explicativos que la resurrección de Cristo. Por consiguiente, tenemos una importante base racional para creerlo. Está bueno aclarar este punto, ¿no?, como lo aclaramos al principio. Sin embargo, nuestra conclusión está sujeta a revisión o abandono, ya que pueden surgir nuevos datos en el futuro que muestren que las cosas sucedieron de manera diferente a la que se propone actualmente. Pero eso será un problema futuro. Ahora, en este momento, al estudiar la evidencia, lo que vemos es que la opción más razonable en base a las hipótesis, o al menos lo que uno puede ver en base a lo que uno ha estudiado, es que lo más racional es creer que Cristo resucitó entre los muertos y que es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, el cristianismo toma otro sentido. Y no solo toma otro sentido, sino que es verdadero.